Hola, muy buenas tardes. Agradecemos su participación. Comentarles que vamos a esperar 2 a 3 minutitos, 2 minutos más y vamos a dar inicio a esta actividad. Agradecemos su presencia. Hola, muy buenas tardes. Damos la bienvenida a todas las personas de Casa Central y oficinas regionales que nos acompañan en este webinar de presentación de los resultados nacionales de la encuesta Familia 2024. En primer lugar, quiero transmitir el saludo del director ejecutivo, señor Carlos González Rivas, y de la directora nacional de educación, señora Marcela Fontecilla Núñez. Me presento, mi nombre es Luis Toledo Araya y me desempeño como coordinador del área de familia y comunidad de la Dirección de Educación. Es importante señalar que esta actividad se enmarca en el interés de la institución por fortalecer los vínculos de colaboración con las familias de niñas y niños, tal como se expresa en nuestra Carta de Navegación 2024-2026, con amor y compromiso por la niñez, en el eje número 4, denominado Familias y Comunidades comprometidas con la educación de niñas y niños. Esta actividad de carácter nacional es complementaria a las acciones de socialización de resultados
que se realizarán en cada una de las direcciones regionales en función del informe de resultados de la encuesta Familias 2024, elaborado con los resultados particulares específicos para cada región. En esta oportunidad, los resultados que vamos a compartir corresponden a una síntesis del informe nacional de esta encuesta. En definitiva, estamos hablando de resultados agregados a nivel nacional. Es importante mirar, observar estos resultados, ya que en términos generales representan buenas noticias, eh, ya que dan cuenta de alguna manera del reconocimiento y la valoración de las familias hacia el trabajo y la acción transformadora que realizan cotidianamente los equipos educativos. Asimismo, constituyen una forma de retroalimentación a las labores que desempeñan los equipos de soporte desde distintos ámbitos de la gestión, tanto del nivel de casa central como de las oficinas regionales. Y del mismo modo, si miramos estos resultados desde la otra vereda de este camino, estos indican o dan cuenta en términos generales de una experiencia favorable que han vivido las familias de niños y niñas, en términos de sentirse acogidas y reconocidas en su diversidad en los establecimientos educativos de Fundación Integra. ¿Ya? Así como leemos esto en términos de una retroalimentación, como señalaba hace unos minutos, favorable, también tenemos la oportunidad de ir identificando cuáles son los espacios de mejora que observamos para la gestión en los distintos niveles del quehacer institucional. Bueno, pero para seguir avanzando y entrando en materia, dejo con ustedes a dos compañeras, a Noemí Aedo y Claudia Solari, que son profesionales del área de estudios y gestión del conocimiento, quienes compartirán los principales resultados de esta encuesta. Dale. Muchas gracias, Luis, por tus palabras y por esa bienvenida. Bueno, antes de presentar y comenzar esta presentación de resultados de la encuesta de familias 2024, y considerando que, bueno, estamos en formato webinar donde quizás no podemos tener un diálogo tan directo con ustedes, y como que queremos fomentar igual la participación, les vamos a pedir que puedan ingresar al siguiente código QR que se va a proyectar en la pantalla. Le voy a pedir a mi compañera Claudia. Ahí, ya, perfecto. Les pedimos que puedan escanear este código QR que ven en la pantalla o bien ingresar a partir del código que ven acá y puedan responder una breve pregunta que vamos a estar leyendo al final de la presentación. Ya. Esto igual como una dinámica para poder romper el hielo un poco dentro de lo que va a ser esta presentación de resultados. Además de eso, comentarles que durante toda la presentación vamos a tener habilitada una cajita de preguntas y respuestas. ¿Ya? Al final de la presentación vamos a estar revisando todas las preguntas o consultas que tengan y las iremos respondiendo. Así que en caso de cualquier duda la pueden ir dejando y les damos un par de segunditos para que puedan escanear el código y comenzamos con la presentación de los resultados. Súper. Clau, si puedes seguir con la diapositiva. Genial, van llegando varias respuestas. Súper. Entonces, como ya van llegando varias respuestas, vamos a comenzar. Entonces, comentarles que en esta primera parte de la presentación vamos a estar comentándoles algunos aspectos como qué es la encuesta de familia, a quiénes está dirigida, cómo se analiza, cuál es la metodología a partir de la cual se construyó este informe, entre otros detalles.
Y posteriormente mi compañera Claudia Solari va a estar presentándoles los resultados que se obtuvieron a partir de esto. ¿Ya? Entonces te voy a pedir a Claudia si puede proyectar el PowerPoint, por favor. Súper. Entonces, vamos a partir viendo qué es la encuesta de familias. Algo que tenemos que tener en consideración dentro de esta presentación es que la encuesta de familias es una encuesta de percepción, ¿ya? Al ser una encuesta de percepción, metodológicamente hay que tener ciertas consideraciones al momento en que uno analiza los resultados, ¿ya? Los datos que levantamos y los resultados que derivan de estos análisis, hay que analizarlos con ciertas particularidades, ¿ya? En concreto, hay 5 aspectos que deben considerar para la toma de decisiones también a partir de los resultados que obtuvimos. Por un lado, considerar que al hacer una encuesta de percepción debemos contextualizar nuestros resultados. Es decir, considerar, por ejemplo, influencias de experiencias previas o vínculos con equipos educativos. Por otro lado, algo muy importante es que al tratarse de una encuesta de percepción, siempre debemos analizar nuestros datos complementándolos y triangulándolos con datos duros, ¿ya? De manera que podamos contrarrestar y obviamente también buscar patrones relevantes. En este caso, por ejemplo, contrastarlos con datos de asistencia, datos de cobertura o evaluaciones de calidad. Por otro lado, la encuesta de familias también es un insumo que es para la mejora. En este sentido, a partir de la encuesta de familia podemos identificar, por ejemplo, cosas que se puedan mejorar, ciertas brechas, oportunidades que se puedan manifestar dentro de los resultados y que finalmente sirvan como un insumo para la mejora. Por otro lado, también hacer una encuesta de percepción, en este caso, nos sirve para poder conocer de manera más directa la realidad local, en este caso, la realidad de las familias. Y por último, también nos permite buscar tendencias y variaciones, que en este caso nos pueden ayudar a entender ciertos datos y cómo varían estos, por ejemplo, a partir de cada año, diferencias regionales, entre otros aspectos. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué realizamos esta encuesta. La encuesta de familia tiene un objetivo como fundamental, que es identificar 3 cosas: necesidades, expectativas y satisfacción de las familias, ¿ya? Respecto a la labor que entregan tanto los jardines infantiles y salas cunas de Fundación Integra. Y a su vez esto nos permite conocer otras cosas, entre ellas, por ejemplo, las necesidades, expectativas y percepciones, pero también nos permite evaluar nuestro acompañamiento al desarrollo y bienestar de los niños y niñas. Por otro lado, también permite identificar oportunidades de mejora dentro de nuestros procesos. Y por otro lado, también hay 2 puntos muy importantes que en este caso cumple la encuesta de familias, y es que en sí este insumo sirve para dar una voz a las familias, ¿ya? Nos ayuda a comprender su experiencia y a tomar decisiones que estén mucho más alineadas con la realidad local en este caso. Por otro lado, también hay un punto muy importante dentro de esta encuesta y que también mencionó Luis al inicio de la presentación, es que esta se encuentra vinculada directamente con el eje 4 de la Carta de Navegación. El eje 4 de la Carta de Navegación lo que busca es que a diciembre del año 2025, Fundación Integra en al menos un punto porcentual la percepción positiva que tengan las familias sobre aspectos como la participación, el reconocimiento y la valoración de las diversidades en comparación con el año 2024. Así que igual es un punto importante de considerar. Digamos. Ahora, ¿cómo está compuesta esta encuesta? Como mencionaba al inicio de la presentación, al tratarse de una encuesta de percepción hay que tener ciertas consideraciones al momento de analizar los datos, ¿ya? La encuesta de familias está compuesta por 2 grandes bloques. En primer lugar, la caracterización, que incluye datos como la edad, la nacionalidad, comuna, relación con niños y niñas, entre otros. Aquí hay que tener algo en consideración y que tiene que quedar muy claro que los datos que se consultan sobre caracterización son datos de las familias, ¿ya? De los apoderados o apoderadas. No son datos que sean directamente del niño o niñas, ¿ya? Por otro lado, también tenemos el bloque de asistencia y valoración, en donde consultamos sobre la percepción de las familias, sobre aspectos como, por ejemplo, la asistencia, y esto posteriormente se coteja con otros datos duros, ya sea con asistencia, con cobertura, etc. ¿Ya? Por otro lado, mencionarles que los resultados de la encuesta de familias se exponen en secciones o en módulos, ¿ya? El primer módulo es el de bienestar y protagonismo, y en este se abordan aspectos principalmente sobre alimentación saludable, cuidado personal, entre otros.
Por otro lado, también tenemos el módulo de educación transformadora, en donde principalmente se analizan aspectos como calidad y diversidad de los materiales que se entregan. Adicionalmente, también tenemos el módulo de familias y comunidades, en donde lo que se busca obtener principalmente es información sobre los materiales que se envían, si estos son útiles o no, y también se consultan cosas respecto a qué canales de comunicación prefieren o no las familias. Por otro lado, tenemos un cuarto módulo que es el de Fonoinfancia y BMJ, que para efectos de esta presentación, aquí no abordaremos los resultados ni de Fonoinfancia ni del BMJ, ya que van a corresponder a otra instancia. Y el quinto módulo es el módulo de satisfacción, ¿ya? Entonces, los resultados de la encuesta de familias se exponen en estas secciones. Ahora, para comprender mucho mejor los resultados es importante que conozcamos, ¿cierto?, cómo se llevó a cabo esta encuesta en términos metodológicos, ¿ya? Por un lado, el diseño muestral que se utilizó es un muestreo aleatorio simple, lo que significa que en este caso todas las familias del universo de estudio tuvieron la misma probabilidad de ser seleccionadas, ¿ya? Este procedimiento es particularmente útil en este tipo de estudios de percepción porque en cierta forma nos asegura que todos los datos que levantemos y que posteriormente analicemos van a tener una visión equilibrada y no sesgada de la población objetivo. Por otro lado, la técnica de levantamiento de la información en este caso fue mediante encuestas telefónicas estructuradas, ¿ya? Esto permite que podamos llegar a familias de diferentes regiones, diferentes contextos, ¿cierto? Manteniendo siempre un protocolo uniforme de aplicación, que en este caso sería la encuesta telefónica. Adicionalmente, también está el universo del estudio, que en este caso corresponde a las familias que tienen niños y niñas inscritos en algún jardín, o sea, la cuna de Fundación Integra durante el año 2024. O sea, nuestra unidad de estudio corresponde a los apoderados y apoderadas, ¿ya? Además de eso, podemos mencionarles que nuestra muestra efectiva en este caso fue de 8.069 casos en español, ¿ya? Considerando también 114 casos en criollo, ¿ya? Este tamaño muestral es apropiado para garantizar un nivel adecuado de precisión estadística a nivel nacional, así que con eso estamos bastante bien. Y por otro lado, algo que puede ser un poquitito más técnico que corresponde al margen de error, que en este caso el estudio presenta un margen de error máximo estimado de más o menos el 1,1%. Eso calculado bajo el supuesto, ¿cierto?, de un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95%. Puede sonar un poco técnico, pero en términos prácticos esto significa que si nosotras mañana repitiéramos esta encuesta en otro grupo de familias elegido al azar, quiere decir que los resultados variarían muy, muy poco, ¿ya? En resumen, entonces, esta metodología aplicada para la encuesta de familias específicamente nos permite afirmar con bastante certeza que los resultados presentados son altamente representativos de la opinión que tienen las familias a nivel nacional. Ahora, en cuanto a la cobertura territorial, los datos que ustedes van a ver en la presentación corresponden a una representación porcentual, ¿ya? Una representación porcentual que está organizada en 4 macrozonas, ¿cierto? Macrozona norte, centro, sur y las regiones metropolitanas norponiente y suroriente, ¿ya? En este caso, en las tablas que pueden ver acá, tenemos porcentaje total y un porcentaje por zona, ¿ya? El porcentaje total representa cada región a nivel nacional, ¿ya? Mientras que el porcentaje por zona va a representar el porcentaje que tiene esa región dentro de su macrozona ya a nivel nacional. Esto es particularmente útil porque en cierta forma nos va a permitir dimensionar cuál sería el peso de cada zona dentro del total, ¿ya? Y ahora, bueno, le doy el pase a mi compañera Claudia Solari, que les va a estar presentando ya directamente los resultados que se obtuvieron de la encuesta de familias. Hola a todas y todos, muchas gracias por asistir por esta convocatoria tan buena que estamos teniendo. Como decía mi compañera, mi nombre es Claudia Solari, soy también profesional del área de estudios y gestión del conocimiento, quienes nos encargamos de ejecutar, analizar y un poco dar las principales directrices con respecto a los resultados de esta encuesta y otros estudios que se hacen en la Fundación. Vamos directamente ahora a ver los resultados por los distintos módulos de la encuesta. Recordar que, como dijo Luis al comienzo, esto es una síntesis de los resultados nacionales. Cada región
cuenta con sus resultados, digamos, de cada oficina regional. Ustedes los pueden consultar directamente con su área de educación, de calidad educativa de su región, o con su director o directora regional, quienes ya cuentan hace un tiempo atrás con estos informes locales, ¿ya? Que es súper importante. Obviamente esto varía mucho de región a región. Vamos viendo, entonces. Un poco caracterizar a quienes responden esta encuesta. Como dijo mi compañera Noemí, la encuesta es respondida por los apoderados, ¿ya? Así que estos datos que vamos a ver son de los apoderados. La relación de parentesco con los niños y las niñas, en su mayoría respondieron las madres, ¿ya? Seguido por los padres, abuelas y en menor medida por otro tipo de cuidadores, abuelos, tíos, hermanos, etcétera, que tiene que ser, la encuesta exige en el fondo que sea el apoderado. ¿Ya? No es como cualquier adulto que esté en la casa o qué sé yo. Con respecto al país de nacimiento del apoderado, un 81,4% de estos declara haber nacido en Chile, mientras que un 18,6% declara haber nacido en otro país. Ya vamos a ver el detalle de este otro país. Cuando se le pregunta al apoderado, ¿con quién vive el niño? En el fondo se le pregunta, ¿vive con la madre, sí o no? ¿Vive con el padre, sí o no? Las respuestas son las siguientes. Esto es lo que estamos viendo, es el porcentaje de sí. Un 97,5% de los que responden afirman que el niño vive con la madre, seguido de casi un 70% diciendo que vive con el padre, es decir, madre y padre, con la hermana o hermano un 68,6%, un 33,1% con la abuela o abuelo y un 23,2% por un otro tipo de familiar o no familiar. Con respecto al tramo etario, a la edad a la que pertenecen los apoderados quienes responden la encuesta, podemos ver que se reparte de manera más o menos equitativa entre los tramos del 16 años hasta los 44 años, ¿ya? Más o menos equitativa, rodea aproximadamente un 30% en promedio. Sin embargo, hay un grupito muy pequeño que declara tener 45 años o más. Ahora haciendo un zoom en estos apoderados que serían de origen extranjero, hablamos de los apoderados, podemos ver que de este 18,6%, un 42,5% provienen de Venezuela, seguido por un 16% de Bolivia, un 13,7% de Perú, un 9,5% de Colombia y por último un 8,2% de Haití. El resto de los países, digamos que hay de todo tipo de países, componen un 10,1% de este otro. Aquí mostramos el top 5. Recordar, muy importante, que esto no tiene que ver necesariamente con la nacionalidad o el país es decir, el país de nacimiento de los niños, porque dada la edad de los niños y niñas que atendemos, la mayoría de ellos en el fondo es muy probable que sean nacidos en Chile. Aquí estamos preguntando por el país de nacimiento de los apoderados. Y por último se les pregunta el número de niños, niñas y adolescentes, es decir, menores de edad, a su cargo. La gran parte de los quienes responden esta encuesta de los apoderados dice tener, casi un 80% dice tener entre uno o dos niños y niñas y adolescentes a cargo. En menor medida hay unos que tienen 3 niños y niñas adolescentes a cargo, un 15,7%, y solo un 4% reporta tener a cargo 4 niños, niñas o adolescentes o más. Ahora pensando específicamente en la asistencia y valoración a la sala cuna y el jardín infantil, la valoración de la asistencia, queremos decir con esto. Existe un menor porcentaje de los apoderados que respondieron a esta encuesta que indican que su hijo o hija asistió menos de 10 días al año al jardín. Y en esos vamos a hacer un zoom. En primer lugar, cuando les preguntamos cuáles son las principales causas por las que su niño o niña no ha asistido regularmente al jardín, es decir, específicamente menos de 10 días al año, pusimos acá, les quisimos mostrar el top 5 del total de las menciones, ¿ya? En primer lugar, y muy esperado, digamos, por todos quienes trabajamos en educación parvularia, se ha enfermado repetidamente. El 50% reporta eso. Bueno, mi niño no asistió
más de 10 días al año porque se ha enfermado repetidamente. Obviamente es un factor exógeno a la asistencia, el cual es difícil abordar desde la fundación. Luego están las dificultades de adaptación al jardín infantil o a la sala cuna. Por otro lado, también está la distancia que provocaría dificultades para llevarlo al jardín, dificultades para organizarse cuando hay suspensión de actividades y por último, los horarios incompatibles. Como les digo, este es el top 5 del total de menciones, es decir, hay un montón de razones más que se desagregan en porcentajes muy menores, por eso no los quisimos mostrar en esta ocasión, pero los informes por región se pueden ver en detalle. ¿Ya? Es muy importante también veamos esto cómo va cambiando de acuerdo a la realidad local. No es lo mismo, probablemente no sea lo mismo en una región muy extrema que en una región más de centro, en una zona rural, las dificultades de transporte, etcétera. Y como contraparte a esta pregunta, se les pregunta qué es lo que debería pasar para que su niño o niña vuelva al jardín infantil. Nuevamente el top 5 del total de menciones. Los apoderados ahí dicen que hubiese más flexibilidad horaria, que se mejore en su estado de salud, que pudiese asistir a un jardín infantil o sala cuna más cerca de su casa, contar con transporte institucional o apoyo en el traslado. Estas cosas son muy importantes en el fondo para que podamos de repente delinear ciertas estrategias para promover, digamos, la asistencia continua y regular de las niñas y los niños al jardín, ¿ya? Porque hay muchos de estos factores que podemos controlar como otros que no, eso es cierto. Por otro lado, cuando pasamos al módulo de bienestar y protagonismo, se les pregunta a los apoderados con qué frecuencia el equipo del jardín o sala cuna de su niño aborda de manera adecuada las siguientes situaciones. Y tenemos, para efectos de esta presentación, 3 grandes categorías. Siempre, que es la que está presentada en azul, a veces, que es la que está presentada en verde, y nunca, que es la que está presentada en rojo, que como podemos ver desde ya es muy bajita, ¿ya? Todas las categorías están en positivo, es decir, podemos ver inmediatamente que este gráfico nos muestra que la percepción de los apoderados para el abordaje, digamos, de distintas situaciones de bienestar y protagonismo de sus niños es muy bien valorado. El que tiene mayor consenso con que se repite de manera más frecuente es el que tiene 94,4%, que es el primero, genera un ambiente de respeto a todos los niños y niñas del jardín, que el equipo genera un ambiente de respeto. Así que eso es muy, muy positivo, muy bien valorado por los apoderados. Hay casi un 95% de los encuestados que dice sí, el equipo genera un ambiente de respeto para todos los niños y niñas. Por otra parte, pero no es un número preocupante para nada, pero sí en comparación a las anteriores, podemos decir el que hay un poquito más de dudas entre si es siempre o a veces, es que si el equipo logra afectar de manera efectiva, logra abordar de manera efectiva los conflictos y o situaciones de crisis. Baja un poquito el porcentaje de siempre y sube un poco más también el porcentaje de a veces. Sin embargo, el porcentaje de nunca se mantiene bastante bajo, muy, muy bajito. ¿Ya? Así que, si bien tampoco es una situación que nos dé una alerta muy grave, es el que tiene menor consenso dentro de todas estas. Vamos a dar una rápida repasada a las otras para no ir una por una, pero el que le sigue en un mayor consenso es que el equipo implementa estrategias que permiten participar activamente en su aprendizaje. Un 94% de los que responden dice que siempre. Seguido porque el equipo ha promovido que la niña o el niño aprenda progresivamente a relacionarse con otros niños, niñas y adultos. Y por último, tenemos un porcentaje también súper alto de que el equipo siempre entregaría una entrega de oportunidades de desarrollo y aprendizaje para todos los niños y niñas. Así que una palmadita, un abrazo para todos nosotros porque son noticias muy, muy positivas, son resultados muy, muy positivos. Ahora, en cuanto al módulo una de las preguntas más importantes del módulo de educación transformadora es cómo evalúan las familias los recursos y los entornos de aprendizaje, ¿ya? Aquí se les pregunta a las familias por esta serie de afirmaciones, disculpa, y qué tan de acuerdo o no están con estas. Como vemos nuevamente, el porcentaje o la categoría más positiva, que es de acuerdo, se presenta en azul, en desacuerdo se presenta en verde y ni de acuerdo ni en desacuerdo en rojo. Ambas categorías, la que
muestra cierto nivel de indecisión, que es ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la que muestra como total desacuerdo, que es la verde, se presentan en muy menor medida, tanto así que en las barras no se logra ni mostrar, ¿ya? Así que todo muy positivo. La que presenta mayor porcentaje de acuerdo es que las familias consideran que se utiliza el juego como medio de aprendizaje en los jardines y salacunas de Fundación Integra. Seguido por la infraestructura está organizada para promover el aprendizaje, ¿ya? Luego de esto tenemos los materiales cubren temas diversos y los materiales educativos son de calidad y aportan al aprendizaje. Como podemos ver, es muchísimo el consenso de que estas cosas como el juego como protagonismo y los materiales, la infraestructura, etcétera, aportan de manera muy positiva a los entornos de aprendizaje del jardín al que asisten las niñas y niñas. ¿Ya? Ahora, cuando vamos a una pregunta sobre los materiales e integración de las familias al aprendizaje, vamos a mostrar acá solamente el porcentaje de la suma de los porcentajes de muy de acuerdo y de acuerdo, lo positivo. ¿Por qué quisimos hacer solo esto? Porque son muy altos, entonces no tiene mucho sentido mostrarlos bajitos. Con la primera afirmación, que es el material recibido este año fue útil, claro y oportuno, hay un 93% de los encuestados que está de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Cuando se les pregunta si el jardín o sala cuna promueve distintas formas de participación activa en las familias en el aprendizaje de los niños o niñas, un 96,5%, o sea, mucho más, casi el 100% básicamente, dice estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Cuando se les pregunta si el equipo educativo considera las opiniones de las familias en torno a las decisiones educativas relacionadas con los niños y niños, muy importante, ya que el protagonismo de las familias para nosotros y la participación en la educación es súper importante en la gestión institucional, un 93,5% está muy de acuerdo y de acuerdo. Y por último, cuando se les consulta sobre el equipo educativo, si trabaja de manera conjunta con las familias para apoyar el aprendizaje y desarrollo de los niños y niñas, un 95,4% nuevamente está muy de acuerdo o de acuerdo. Como ven, son altísimos los porcentajes, todos arriba en promedio del 93%, así que es todo muy, muy positivo. Hay en el fondo muy poquito espacio aquí para la mejora, porque todo muy, muy bien valorado. Ahora, cuando pasamos al módulo de familias y comunidades comprometidas con la educación de los niños y niñas, vamos a ver principalmente dos preguntas, los resultados de dos preguntas. La opinión sobre los materiales, la infraestructura y el uso del juego, vamos a ver el porcentaje de sí. Aquí se les pregunta a las familias si este año, es decir, el año 2024, recordemos que esta encuesta fue aplicada el año pasado, si recibió cartillas, folletos, cápsulas o cualquier tipo de material que promuevan la crianza respetuosa al buen trato, un 82% dice que sí. O, por otro lado, se les pregunta cuando si recibió durante ese año el material o actividades para el niño y niña que haga en la casa. Un 68,1% dice que sí. Son porcentajes bastante altos, ¿ya? Sin embargo, quisiéramos destacar lo siguiente. El año 2023, para la primera afirmación, que si recibió cartillas, folletos, etcétera, de crianza respetuosa y buen trato, el porcentaje fue levemente mayor. Es decir, para este año, el año 2024, disminuyó un par de puntos porcentuales. Y lo mismo con el material de actividades para el niño y niña, disminuyó un par de puntitos. No son diferencias tan significativas para que nos preocupemos, pero sí para que las tengamos en ojo, ¿ya? Para que sean un espacio de mejora. Ahora, cuando se le pregunta sobre la utilidad de los materiales entregados, el 73% de los encuestados responde que son muy útiles, seguido por un 20% que dice que son algo útiles. Si juntamos a ambas categorías que en el fondo califican de útiles estos materiales entregados, son más allá del 90%. Por ende, es muy, muy positivo. Hay un número muy menor, un 1% que dice que son nada útiles. Recordemos que, como dijo mi compañera al comienzo de la presentación, esta encuesta se aplica de tal forma que busca representatividad de la familia, es decir, captamos la experiencia de una diversidad de familias, experiencias positivas, negativas, etc. Así que debiese asemejarse bastante a lo que es la realidad. Nuevamente, en el módulo de familias y comunidades comprometidas con la educación de los niños y niñas, muy importante, cuando se les pregunta a los apoderados los medios preferidos para mantener la comunicación con el jardín infantil y sala cuna, les vamos a presentar ahora el top 5 del porcentaje sí y todas las menciones.
¿ya? Porque hay muchos medios que pueden preferir, pero vamos a focalizarnos en el top 5. Un 83,4% dice que sí prefiere las llamadas telefónicas. Un 81% dice sí, prefiero las reuniones presenciales. Un 72,9% afirma que sí prefiere el panel informativo en el jardín infantil y sala cuna. Quisiera contextualizar que esta pregunta se les pone todas estas alternativas y ellos van respondiendo si la prefieren o no la prefieren y pueden responder cuántas encuentren necesarias. Por eso son todas las menciones. La libreta de comunicaciones también está muy bien calificada con un 83,2%, muy bien valorada. Las entrevistas con el apoderado también muy bien calificadas. Y quisiera destacar que en solo un año, es decir, el año pasado, la medición del año pasado, la preferencia por las llamadas telefónicas, es decir, la primera categoría que estamos viendo acá, pasaron de un 53,6% el año 2023 a un 83,4% en este año, ¿ya? Así que hay que poner ojo ahí, las familias subió mucho, mucho la preferencia por las llamadas telefónicas, ¿ya? Nuevamente aquí otra pregunta que nos muestra la participación en las instancias del año 2024. En esta pregunta específicamente estamos mostrando nuevamente el top 5 del total de menciones. Se les pregunta a las familias si participaron durante el año 2024 en reuniones de apoderado o en celebraciones, etcétera, todas estas categorías que estamos viendo acá. Y podemos ver lo siguiente. Las reuniones de apoderado, un 89,6% dice que sí, participó. Recordemos que esto es un autorreporte, ¿ya? Esto no es un dato duro. Las celebraciones en la sala cuna o jardín infantil, casi un 87% dice que sí participó, seguido por que participó activamente en la organización de las actividades en sala cuna y jardín infantil, en las experiencias educativas en los espacios en la sala cuna y jardín infantil, y por último un 53,2% en los talleres de la sala cuna y el jardín infantil. Quisimos contextualizar con las cifras del año pasado, ¿ya? Que las reuniones de apoderado, el autorreporte de sí haber participado en reuniones de apoderado baja un poquito, ¿ya? Esto sería muy importante que en contextos locales los podamos contrastar con los datos duros, ¿ya? Que si eso efectivamente lo pudimos ver o fue algo más localizado en ciertas regiones, en ciertos jardines, etcétera. Sin embargo, de manera muy positiva, todas las otras instancias subieron levemente con respecto a la medición del año pasado. Ahora ya para ir terminando el tema, la presentación de los resultados, estimados, la satisfacción global, muy importante. ¿Recomendarías este jardín infantil o sala cuna a otra persona? Y los que responden a esta encuesta, es decir, los apoderados, un 97,3% dice que sí. Mientras que un 2,4% solamente dice que no y un 0,3% no sabe o no responde, muestra cierta indecisión con respecto a esta afirmación. Muy importante y por lo que estamos muy felices desde nivel central, desde dirección ejecutiva específicamente, es que crecimos 3,2 puntos porcentuales desde el 2023. Es decir, el 2023 era levemente inferior esta categoría de sí recomendaría. Así que vamos subiendo y estamos llegando a un punto en el fondo, que va a ser muy difícil seguir subiendo porque estamos casi en el 98% de sí recomendarías al jardín infantil o sala cuna. Esto aún considerando que podemos captar experiencias negativas, etcétera. Cuando se les pregunta qué nota le pondrían al jardín infantil o a la sala cuna, el año 2023 tuvimos una muy buena calificación que fue un 6,5. En el fondo se les pregunta de una nota de 1 a 7 qué nota le podrían, y el promedio fue un 6,5. Ahora, para este año 2024, esto subió. Así que el promedio ahora es un 6,6 a la nota del jardín infantil o sala cuna al que asiste a su niño o niña. Cuando se les pregunta las razones para dar esta nota, que puede ser la nota positiva o puede ser la nota negativa que haya dado cada apoderado, quisimos hacer una nube en el fondo de palabras de las razones que pusieron los apoderados. Y es, principalmente las que están más grandes son las que se vieron más frecuentemente. El profesionalismo, el apoyo que dan a los apoderados y apoderados a los equipos, el impacto en el aprendizaje, los espacios seguros, el buen trato, una muy buena infraestructura y una percepción positiva en general del aprendizaje, de la experiencia educativa, de los equipos educativos, etc.
Por último, quisiéramos, para ya ir cerrando, quisiéramos hacer una rápida síntesis de los hallazgos y desafíos que consideramos de estos resultados, pero más bien a nivel nacional, ¿ya? El llamado es que a nivel local podamos hacer como un análisis más particular de cada uno de los resultados, porque estos varían mucho de región a región. Entonces hay que fijarse, el principal llamado, la principal orientación es hacer este trabajo de manera local, organizarse de manera local, que también el llamado ya está desde el nivel central para que eso suceda, y se vean las oportunidades de mejora, los compromisos, cómo ha mejorado año a año, etcétera. Pero hagamos algo de esto, pero a nivel nacional. En cuanto a los hallazgos, vemos que a los apoderados al parecer les gusta la comunicación más directa. Las llamadas telefónicas suben de un 53,6% el año 2023 a un 83,4%, perdón, el año 2024. Si bien por la participación en reuniones de apoderados está levemente en descenso, hay un leve descenso, las otras actividades, no quisiéramos dejar de destacar que las otras actividades por las que se les pregunta sube también levemente. Así que ahí hay que poner ojo un poco en las actividades de las reuniones de apoderados, seguirlas incentivando, contrastar con datos duros si es que de verdad es un descenso real o esto es un autorreporte simplemente de los apoderados. Hay una pequeña disminución en ambos indicadores que habla de la entrega de las cartillas, ¿se acuerdan? De los folletos a la casa, etcétera, con respecto al año 2023, que disminuyó casi 5 puntos porcentuales. ¿Ya? Hay que poner ojo en eso, también seguirlo potenciando o difundiéndolo de mejor forma porque los apoderados en su autorreporte, en su percepción, ven cierta baja. Y de manera muy positiva la satisfacción global se encuentra en alza, ¿ya? Y es una nota muy, muy positiva. Ahora, en cuanto a los desafíos que vemos de manera muy global, es esto, lo que hablábamos, reactivar las instancias de participación, de repente evaluar algunos formatos más flexibles de reuniones o actividades, porque la participación de los apoderados, si bien siempre se ha trabajado en Fundación Integra para que se siga promoviendo, hay que resguardar que no siga bajando en el fondo. Hay que optimizar la entrega y el uso de materiales, asegurar la pertinencia de acuerdo al contexto local, etcétera. Fortalecer los canales efectivos, aprovechar esta alza como en la percepción positiva de la comunicación telefónica para informar sobre los programas, los protocolos, las actividades, en la medida de lo posible, por supuesto, porque entendemos que es algo mucho más desgastante, obviamente. Y capacitar en los protocolos y resolución de conflictos, aumentar un poquito el conocimiento y confianza en los procedimientos de seguridad y convivencia. Recordemos que uno de los ítems que se vio levemente disminuido en relación a otros era que los apoderados percibían que no estaban tan seguros en el fondo si la resolución de los conflictos era de manera efectiva en el jardín, ¿ya? Había un poco más de dudas, sin embargo la cifra igual era muy, muy positiva. Estimadas, estimados, con esto terminamos la presentación de lo que fue los resultados, ¿ya? Recordarles que durante toda la presentación estuvo abierta la cajita de preguntas y respuestas, que ahora ya que nos queda unos minutitos de de la cita que tenemos actualmente, quisiéramos pasar a responder algunas, las que alcancemos, las que podamos responder en estos momentos. Em, Así que voy a dejar de compartir para ver a mis compañeros. Noemí era que estaba a cargo de de las Sí, cajitas de preguntas y respuestas. No sé si vamos a empezar el tiro con alguna. vamos a darle un par de minutitos más a las personas que están Ah, conectadas. sí, sí. Sí, Quisiéramos recordar que hay cierto desfase entre lo que estamos diciendo en este momento y lo que ustedes están preguntando, quizás preguntaron, así que vamos a ver algunos minutitos. De todas formas, en caso de que no hayan preguntas que quieran realizar ahora o quisieran hacer alguna otra pregunta más adelante, se encuentra disponible el correo del área que podemos darles en un momento. Voy a escribirla en el PPT y la voy a proyectar en caso de requerir alguna pregunta. Y también pueden consultar con sus jefaturas de calidad educativa de cada región o sus directores y directoras regionales por los detalles de sus resultados regionales, que esos son
bueno, probablemente mucho más específicos. Voy a proyectar el correo del área de gestión del conocimiento que, como les decía, nos encargamos de la ejecución de esta encuesta. Así que cualquier duda que tengan, cosa que no haya quedado clara, cualquier cosa, eh, se comunican directamente con nosotros. Ahí estoy proyectando el correo del área. En cualquier caso de que tengan alguna consulta posterior. Ahora están llegando un par de comentarios. Súper. Voy a dejar unos segundos más, dado que como les contamos tenemos unos segundos de desfase con la transmisión, entonces voy a dejar unos segundos más el correo del área y vamos a pasar a ver las preguntas que puedan estar llegando. Ya, a ver. Voy a dejar de proyectar. Dale. Sí. Jimena Montero Moreno dice, sí, la forma de comunicación vía telefónica es la más solicitada porque la Fundación no determina un procedimiento para la utilización de WhatsApp como herramienta efectiva. Efectivamente. Súper, Jimena, Ujú. vamos a considerar, digamos, todas estas cosas que quizás no te podemos dar respuesta ahora mismo, pero se las vamos a hacer llegar, digamos, a las direcciones correspondientes. Eh, hasta donde yo Acá hay sé, otra. se está Sí. trabajando, digamos, en un protocolo con respecto a eso, ¿ya? Pero Ujú. recogemos más que tu duda, digamos, la inquietud y es la idea de este webinar y de esta encuesta que levante esas cosas, digamos, sí, sí. Acá hay otra pregunta de Carolina. Pregunta si esta encuesta se realizará bianualmente. Carolina, esta encuesta se realiza hace ya unos 5 años atrás y sí, hay unas 5 o 4 versiones y se realiza todos los años. Como explicaba Luis y Noemí, esta encuesta también nutre, digamos, una de las metas del eje 4 de la Carta de Navegación, entonces se hace año a año, porque mide un indicador que, como les recuerdo, dice que tiene que aumentar al menos en un punto porcentual la percepción positiva de la participación de las familias, ¿ya? Creo que lo pasamos un poco rápido, pero la percepción de las familias con respecto a la participación de las mismas se mide en un indicador que le denominamos, al tiro les digo, se llama el Índice de Percepción Positiva de Participación y Diversidades. Y para la encuesta que estamos reportando, la del año 2024, tiene un número muy, muy positivo que es un 95,1%. La idea es que eso llegue a un punto, o sea, que vaya aumentando al menos un punto porcentual año a año. Está súper alto el porcentaje, así que es un tremendo desafío. Hay nuevas, creo, ¿cierto? ¿No es? Sí, Catalina. Catalina pregunta si hay orientaciones para trabajar esto en las regiones. Luis, de repente ahí tú podrías Sí, como dar una respuesta más. Sí, sí, se enviaron, durante el mes de julio se enviaron orientaciones a cada una de las regiones junto con los informes regionales para que se desarrollaran actividades de socialización tanto a nivel regional, de la oficina regional como de los establecimientos educativos. Comentar que, como complemento a lo que señalaba Claudia y Noemí, que estos informes regionales son representativos a nivel regional, pero no entregan antecedentes específicos respecto a territorio, el nivel de territorio o del establecimiento. Sin embargo, de todas maneras, los resultados regionales son una buena oportunidad para, como lo señalaba Claudia hace un momento, generar un proceso de reflexión, en torno a, bueno, cómo están los resultados nacionales, cómo están los resultados regionales, cómo está, por ejemplo, la realidad de mi jardín infantil frente a estos resultados y cuáles son las oportunidades de mejora que yo visualizo en mi
trabajo educativo más cotidiano. Súper, puedo ver otra pregunta que dice que no le resuenan, a un espectador no le resuena la participación de las familias de la encuesta con el dato duro de asistencia a reunión apoderado. Bueno, ese es un excelente match, que en el fondo que es lo que le llamamos hacer, como que puedan hacer ese contraste, como les decíamos, con este autorreporte, que dice que en el fondo casi un 83% dice haberlo visto y por lo que puedo percibir la persona acá dice que debe ser menor, ¿no? Es importante siempre que podamos hacer ese contraste y también las llamo a que vean en específico el dato de su región. De repente ahí pueden presentarse como números que les haga más sentido, ¿ya? Y quisiéramos recalcar el carácter de una encuesta de percepción, que en el fondo da como, es un autorreporte de lo que piensan los apoderados, también hay mucho de lo que llamamos deseabilidad social, como que en el fondo a nadie le gusta admitir que no vas a reuniones, etcétera, pero hay harto de eso. Pero para otras cosas no es súper positivo usar esto. Em, Acaba de llegar una. sí, claro. Marcelo. A ver, Marcelo dice, hola, consulta, ¿la encuesta tiene algún punto donde recoge la percepción de las familias desde el punto de vista de las cosas negativas y positivas que visualiza en el día a día y si tiene que hacer sugerencias, si tiene para hacer sugerencias de mejora? Mira, Mm. la encuesta en verdad busca ser un instrumento que como busca abordar cierta muestra que sea representativa, es decir, cerca de 8.000 respuestas mínimo, eh, es un instrumento que busca que no sea excesivamente largo, aparte que es un instrumento telefónico, es decir, se tiene que resguardar como no estar más del tiempo estrictamente necesario mantener al apoderado en el teléfono, ¿ya? Por ende, es una encuesta que en casi su totalidad, si es que no recuerdo su totalidad, son respuestas cerradas. Ya, lamentablemente, recoger respuestas abiertas, como creo que se podría hacer para ver sugerencias de mejoras más específicas, eso sería un estudio como muy, muy complejo de llevar a cabo para una muestra tan grande, ¿ya? Por lo demás, muy caro. Pero también es mucho más complicado decirle al apoderado esté 15 minutos al teléfono, cosas así. En el fondo se busca resguardar que sea la menor cantidad de tiempo que tengamos al apoderado, que es una encuesta más o menos cortita, unos 10 minutos máximo. Considerando que también buscamos cierta representatividad en otros idiomas, en este caso en creyol, ¿ya? Que se puede hacer un poco más larga también. Así que no, 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 Marcelo, no tenemos ninguna pregunta que sea abierta en el sentido de que el apoderado pueda dar a conocer sus sugerencias de mejora. Ahora, hay ciertos puntos como que quizás no Mm. mostramos acá, ciertas preguntas que no mostramos específicamente acá, porque como bien dijo Luis, esto es un resumen bastante ejecutivo de los resultados nacionales, que sí podrían hacer zoom en las Mm. regiones sobre las cosas negativas y positivas que tú dices que se visualizan en el día a día. Sí, yo creo que sí hay varias de las preguntas que pueden tocar temas, ítems, categorías que hablan más de la cotidianidad, de cómo lo vive, cómo lo percibe él o la apoderada. Así que yo te llamo ahí, Marcelo, a que puedas consultar tu informe regional y veas ahí todas las preguntas porque hay varias que yo creo que responden a tu consulta. Sí. Quizá no la mostramos aquí por temas de tiempo, pero sí. Sí, Claudia, quizás a propósito de lo que señalas, hay algunas preguntas que se le hacen precisamente a las personas que, por ejemplo, manifiestan, Claudia compartió algunos elementos acá, de por qué no asiste con tanta regularidad, cuáles son las razones y después se le pregunta qué debería pasar en el jardín infantil para que esa asistencia mejorara. Yo creo que ese tipo de preguntas a las que hace referencia Claudia, yo creo que son bien orientadoras, ¿ah? Como que pueden iluminar ciertas acciones por sobre otras y nos pueden entregar información bien valiosa para orientar la gestión. Mira, aquí justo hay otra pregunta, justo tomándome un poco de lo que dice Luis. Jimena consulta, ¿se tomará como oportunidad de mejora atender la inasistencia a jardín infantil con la dificultad de acceso a este? Luis, no sé si quieres cómo responder eso.
Sí, de todas maneras, nosotros hemos socializado estos antecedentes con el área de cobertura y desde el área de cobertura también se está trabajando con las otras áreas asociadas, por ejemplo, la Dirección de Educación, en particular el área de familia y comunidad, y otras direcciones de la institución para generar estrategias que permitan fortalecer la asistencia. En ese sentido, los resultados de la encuesta son un insumo más que colabora en esta perspectiva. Es un desafío institucional y me atrevería a decir que no solo de nuestra institución, Fundación Integra, sino que también es un desafío del sistema educativo y del nivel de educación parvularia, especialmente considerando todos los efectos del periodo pandémico, ¿ya? Que uno lo ve como bien atrás en el tiempo, pero aún estamos viviendo parte de los efectos de lo que experimentamos como sociedad en dicho proceso. Todavía no recuperamos los niveles de matrícula y asistencia eh, antes de la pandemia. Así que estamos en ese afán y en ese desafío de manera permanente. En razón de lo que dice Luis, igualmente destacar para tranquilidad y confianza de todos los asistentes que estos resultados a nivel nacional, el informe que no es ejecutivo, digamos, el informe completo de estos resultados se socializó ya hace un par de meses con los directores, con el director ejecutivo, por supuesto, pero con todos los directores de área y en el fondo el llamado al director ejecutivo siempre es a considerar los resultados, digamos, en las distintas líneas de acción de cada dirección, ¿ya? Así que tranquilidad por esa área que siempre esto es un insumo para la mejora, siempre es un insumo para la mejora. No, podríamos leer la última pregunta y en Y razón del vamos a leer tiempo ya ir cerrando. Sí. sí, la última de Carlos. Pregunta lo siguiente. Respecto al uso de folletería y materiales, tengo dudas con la valoración del uso por parte de las familias y también si más es mejor. Em, bueno, la valoración, por lo que puedo entender de tu pregunta, Carlos, partamos explicando. La valoración sigue siendo bastante positiva, o sea, no, en el fondo, la afirmación de que sí recibieron folletería, etcétera, esto sigue siendo bastante alta por parte de las familias, ya, si bien bajó unos puntitos y quisimos poner ojo en eso, pero sigue siendo muy, muy alta, ¿ya? Sí, desde la fundación se valora positivamente que se entreguen, digamos, estas cosas de acuerdo a los lineamientos. Tu pregunta es como si necesariamente más es mejor. No sé si más es mejor, pero está lo que sí se valora es que las familias lo ven como algo útil, ¿ya? Recordemos que la cifra que estaba al lado de estas barritas que habían bajado un poco era que casi el 75% de las familias, no, casi el 90% de las familias califica como útiles y muy útiles, digamos, la difusión de esta folletería y todo eso. Es una forma también de comunicarse, es una forma también de educar, digamos. Sí, y Claudia, Sí, complemento, me parece muy interesante la pregunta que plantea Carlos y para complementar lo que tú has señalado, comentar que efectivamente el año 2024 hubo menor entrega respecto del año 2023 y respecto al año 2025, menor entrega de materiales, ya materiales de distinta naturaleza, porque una cosa puede ser la folletería, pero por ejemplo este año en consorcio con Chile Crece Más también tuvimos la entrega de material didáctico para los niveles medio, menor y medio mayor, ya dirigido a las familias para que estén en el hogar. Así es que va a ser bien interesante, Carlos, poder revisar cómo se comporta este indicador en la encuesta 2025 que se va a realizar en los próximos meses. Así que vamos a tener ahí tu pregunta bien registrada para poder revisar los resultados a comienzo del 2026. Oye, hay súper. otra pregunta que ¿De Carola? plantea Carola. Noemí, si la Ujú. puedes revisar tú. Sí, Carola. Carola pregunta, para las familias que por razones laborales no pueden tener presencialidad en el jardín infantil, ¿se les puede convocar de manera telemática si tienen acceso a través de la vía remota como alternativa? Mira, Carola, bueno, esto pasa en los jardines infantiles, efectivamente. Los equipos educativos, tanto la directora como los equipos de aula, generan diversas estrategias para poder acercarse a las familias, ¿ya? Si nosotros vamos a uno de los instrumentos, por ejemplo, que es el informe al hogar, en sus orientaciones técnicas se especifica que
Uno de los encuentros al menos debe ser presencial, el otro informe se puede entregar, aunque no sea en una instancia de entrevista. Puede ser en instancia de entrevista de reunión, por ejemplo, pero debe haber al menos uno de esos informes que sea entregado en una entrevista individual. Se plantea que en casos excepcionales, ¿ya? Efectivamente se pueda recurrir a una entrevista de carácter telemático, pero no es lo que se intenciona de manera eh, principal, ¿ya? Sino que más bien como una alternativa frente a determinadas situaciones como dificultad de las familias para poder estar presente en esas instancias, ¿ya? Pero, como señalaba al comienzo, efectivamente esta es una práctica que los jardines infantiles han ido implementando, dado que buscan diversas formas, diversas modalidades para efectivamente establecer un contacto lo más cercano y colaborativo con las familias de niñas y niños que asisten a nuestros jardines infantiles y salas comunes. Bueno, con eso quisiéramos concluir, terminar esta presentación de los resultados de la encuesta familia para el año 2024. Agradecemos muchísimo todas sus preguntas, su participación, su conexión. Esperamos les sean útiles estos resultados. Recordar que la encuesta se hace año a año. Ahora estamos próximos a iniciar los procesos para la de este año, ¿ya? Esperamos que esta instancia se pueda repetir año a año y los llamamos a que en sus regiones puedan difundir estos resultados, puedan trabajarlos a la luz de los contextos locales, etcétera. Del mismo modo, agradecemos desde el área de estudio y gestión del conocimiento, el área de familias, también de la dirección de familias, su participación, sus preguntas, su buena disposición. Ya, cualquier duda, consulten con el correo que les proyectamos hace unos minutos atrás, gesdelconocimiento@integra.cl, o con sus encargados de familia. ¿Ya? Eso por mi parte. Chicos, ¿algo más que decir? Luis, ¿no? No, me sumo a los No, agradecimientos. Que tengan buena tarde. Muchas también, gracias. muchas gracias.